40 años de matrimonio. 40 años compartiendo días y noches. Y, sin embargo, Clara jamás había cruzado el umbral de ese viejo cobertizo. Bienvenidos a Ecos de mi voz. No olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte ninguna de nuestras historias. Ahora, prepárate para disfrutar la historia de hoy. Son solo trastos viejos, cariño, le repetía Andrés cada vez que ella preguntaba por ese lugar. Pero tras su muerte, cuando Clara halló unas llaves escondidas en el cajón de su mesilla, descubrió que detrás de aquella puerta guardaba un secreto que sacudiría todo lo que creía saber sobre su vida. Lo que estaba a punto de ver cambiaría para siempre su manera de entender el amor y los silencios en un matrimonio. Era un amanecer frío de noviembre cuando Andrés García, 72 años, soltó el último suspiro en la cama matrimonial donde había dormido junto a Clara durante 4 décadas. El cáncer de pulmón, implacable, lo había consumido en apenas medio año. La casa de campo, rodeada de olivares en las tierras toledanas, se llenó de un silencio tan denso que parecía morder el aire. Clara, de 68, no apartaba la mirada del rostro sereno de su esposo mientras sostenía con fuerza esa mano arrugada, marcada por años de esfuerzo. Las alianzas de oro, gastadas por el tiempo, relucían débilmente bajo la luz mortecina que se filtraba entre las persianas. Su vida juntos había sido como esos muros de piedra que resistían las tormentas, sólida, sencilla y firme. Entre pequeñas alegrías, sacrificios diarios y un amor cultivado lentamente, habían construido una unión profunda, tan enraizada como las vides que crecían en su pequeño viñedo. Andrés había dedicado toda su existencia a la carpintería en un taller de Toledo. Salía cada mañana antes del amanecer en su viejo Seat Ibiza blanco y regresaba al anochecer con la ropa impregnada de acerrín y pegamento. Siempre entraba con una sonrisa cansada y un beso en la frente para Clara, que sabía a ternura y esfuerzo. La casa en la que vivían había sido levantada con sus propias manos a inicios de los años 80. Con ahorros, paciencia y trabajo de fines de semana, Andrés la fue construyendo ladrillo a ladrillo. Hizo la instalación eléctrica, arregló el tejado y convirtió el terreno baldío en un huerto fértil. Era un hombre de manos sabias, capaz de reparar cualquier cosa, de hacer vino casero, de cuidar la tierra y de dar forma a la madera como si contara historias con cada mueble. Pero había una herida que nunca cicatrizó del todo: no pudieron tener hijos. Ese fue el silencio que acompañó siempre a la pareja. No era un tema prohibido, pero sí doloroso, un vacío que a veces se sentía más fuerte que cualquier palabra. Clara recordaba las consultas médicas, las esperanzas que se encendían y se apagaban cada mes, y los momentos en que Andrés la abrazaba en silencio, como si ambos supieran que ese sueño se les escapaba de las manos. Con el tiempo, aquella herida silenciosa, la imposibilidad de tener hijos, dejó de mencionarse. Ambos aprendieron a aceptarlo, a vivir solo el uno para el otro. Clara y Andrés se bastaban con sus rutinas compartidas, con los silencios cómodos y las miradas que hablaban más que cualquier palabra. Tras la muerte de Andrés, los días pasaron envueltos en un torbellino de pésames, trámites y familiares que aparecían desde todos los rincones. Clara se movía como un fantasma dentro de su propia casa, sirviendo café a las visitas, recibiendo coronas de flores y escuchando anécdotas sobre Andrés que jamás había oído antes. Era desconcertante descubrir cuánto había significado su marido para los demás, como si existiera un Andrés que ella nunca llegó a conocer del todo. El funeral fue sobrio, tal y como él habría querido. La pequeña iglesia de San Martín se llenó de rostros conocidos, compañeros del taller, vecinos de la aldea, amigos de toda la comarca. Don Antonio, el párroco, habló de Andrés como de un hombre íntegro, trabajador y humilde. Clara escuchaba sin escuchar, con la mirada fija en aquel ataúd de madera oscura que guardaba al hombre con el que había compartido 4 décadas de su vida. Cuando todos se marcharon y el eco de las voces se apagó, la casa volvió a sumirse en el silencio. Entonces comenzó el proceso más doloroso: ordenar sus pertenencias. La ropa de trabajo todavía impregnada de barniz, las botas gastadas, el banco de herramientas perfectamente alineado en el garaje, cada objeto parecía guardar un pedazo de él, como si Andrés siguiera respirando en las fibras de la tela y en el olor persistente de la madera. Fue en medio de esa tarea cuando ocurrió algo inesperado. Mientras vaciaba el cajón de la mesilla de Andrés, sus dedos se toparon con algo duro y metálico. Bajo una pila de pañuelos bien doblados había un manojo de llaves que nunca había visto antes. Clara las levantó despacio, con la extraña sensación de estar sosteniendo un secreto enterrado. Eran 3 llaves unidas por un aro de hierro oxidado. Una de ellas, antigua, con dientes desiguales y la superficie pulida por los años. Las otras 2 más modernas, pero claramente usadas con frecuencia.
Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante 40 años había creído que Andrés no le ocultaba nada. Habían compartido todo, alegrías, preocupaciones, incluso los silencios. Él siempre se mostró honesto, transparente, incapaz de engañar. Y, sin embargo, esas llaves parecían gritarle lo contrario. Había algo que Andrés nunca quiso mostrarle. Girándolas entre sus dedos, Clara intentó recordar todas las cerraduras de la casa. Ninguna coincidía. Andrés siempre guardaba las llaves importantes en un llavero que colgaba en la cocina. La del coche, la del garaje, la del portón, estas eran distintas, como si pertenecieran a otra vida, a un mundo del que ella había quedado excluida. Instintivamente miró por la ventana del dormitorio. Más allá del huerto con las hileras ordenadas de coles y acelgas, detrás del pequeño frutal que Andrés cuidaba cada primavera, se levantaba la estructura de madera que él mismo había construido 2 décadas atrás, el cobertizo. Había dicho que era solo para guardar herramientas, que no valía la pena entrar. Clara lo observó con el corazón acelerado. Ahora, aquellas llaves parecían señalarlo como la puerta de entrada a un misterio que había permanecido cerrado durante 40 años. En los últimos años, Andrés solía pasar cada tarde en el cobertizo. Clara lo observaba desde la ventana de la cocina, lo veía cruzar el jardín con paso decidido, siempre con algún pretexto en los labios. A veces decía que iba a revisar el cortacésped, otras que debía ordenar los repuestos del tractor o simplemente colocar las herramientas. Cuando ella, con curiosidad, le preguntaba por qué pasaba tanto tiempo allí dentro, Andrés respondía con una sonrisa tranquila y la misma frase de siempre. Son solo cosas viejas, cariño, nada que te interese. Clara nunca dudó de él. Andrés había sido un hombre de oficio, alguien que encontraba paz en el trabajo manual, en reparar lo roto y construir con paciencia. Era natural que necesitara un rincón propio donde perderse entre proyectos y pensamientos. Pero ahora, con aquel manojo de llaves frías entre sus dedos, esa explicación inocente comenzaba a resquebrajarse. ¿Por qué esconder esas llaves lejos del llavero de siempre? ¿Qué tenía de tan especial aquel cobertizo como para mantenerlo en secreto durante décadas? Clara se sentó en el borde de la cama matrimonial, la misma que había compartido con Andrés durante 40 años, y observó las llaves brillar débilmente bajo la luz anaranjada del atardecer. Por primera vez en su vida, sintió que no conocía del todo al hombre con quien se había casado. Había un rincón de él que le había sido negado, un mundo privado al que nunca tuvo acceso. Esa idea la inquietaba, pero también encendía en ella una curiosidad que no lograba contener. ¿Qué podría haber guardado allí Andrés? Cartas antiguas, recuerdos de una juventud que prefirió enterrar, secretos militares, un pasatiempo oculto, o algo mucho más grave. Esa noche apenas pegó los ojos. Jugaba con las llaves entre las manos mientras el viento de noviembre golpeaba las persianas y hacía crujir el techo de madera. La ausencia de Andrés se volvía insoportable. La cama, demasiado grande, se le antojaba un océano vacío sin su respiración pausada a su lado. En la oscuridad, Clara imaginaba escenarios infinitos para ese misterio, pero sabía que ninguna conjetura bastaba. Solo había un camino, abrir esa puerta. Mañana, se dijo finalmente antes de cerrar los ojos, mañana sabré la verdad. Aún ignoraba que lo que encontraría allí pondría patas arriba no solo la imagen que tenía de Andrés, sino también el significado de toda una vida en común. La mañana siguiente, Clara se levantó con una resolución inquebrantable. Se vistió con esmero, escogiendo su vestido azul marino y el pañuelo floreado que solía reservar para los momentos importantes. Si iba a descubrir el secreto de su marido, lo haría con la frente en alto, con la dignidad que siempre había defendido. Atravesó el huerto todavía húmedo por el rocío, donde crecían los tomates y calabacines que Andrés cuidaba con orgullo. Pasó junto al pequeño frutal, recordando cómo él podaba con precisión los manzanos y perales cada invierno. Y allí, al final del sendero, la esperaba la construcción. El cobertizo se erguía imponente, más grande de lo que parecía desde la casa. La madera oscurecida por el tiempo le daba un aire severo, casi fúnebre. El techo inclinado apenas dejaba pasar la luz, y en la fachada solo destacaba una puerta maciza sin ventanas, interrumpida apenas por rendijas que dejaban escapar finos rayos de claridad. Clara apretó las llaves en su mano, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral que dividiría su vida en un antes y un después. Clara se dio cuenta de que la puerta del cobertizo no era tan sencilla como siempre creyó. No tenía solo una cerradura, sino 3, la principal y 2 pestillos adicionales. ¿Para qué tanta seguridad en un espacio que supuestamente guardaba herramientas? La duda le erizó la piel. Con manos temblorosas probó la primera llave,
Un chasquido metálico liberó el primer pestillo. La segunda encajó con suavidad en el siguiente, cediendo con un sonido seco. Finalmente, la llave más grande entró en la cerradura central. El corazón de Clara golpeaba tan fuerte que sentía que podía romperle el pecho. Empujó la puerta con lentitud. Las bisagras, oxidadas por los años, se quejaron con un chirrido agudo. De inmediato un aroma inesperado salió a su encuentro. No era el olor húmedo del moho ni la madera vieja que imaginaba, sino algo distinto: papel envejecido, pigmentos secos y un tenue rastro de aceite de linaza. Dentro, la penumbra dorada se filtraba en haces de luz que entraban por las rendijas de la madera. Y lo que vio la dejó sin respiración. No había ni una sola herramienta de jardinería, ni repuestos, ni hierros oxidados. En su lugar, el cobertizo estaba repleto de lienzos. Decenas de cuadros apoyados contra las paredes, cubiertos con telas blancas. Un caballete dominaba el centro del cuarto y, sobre una mesa, pinceles alineados con cuidado, paletas manchadas de color y tubos de pintura ordenados con precisión. Andrés pintaba. El hombre sencillo, el carpintero que siempre volvía a casa con olor a serrín, había ocultado toda una vida secreta, la de un artista silencioso. Clara, con un nudo en la garganta, se acercó al lienzo más cercano. Levantó la tela que lo protegía y, al verlo, sus piernas casi flaquearon. Allí estaba ella. No la Clara de ahora, con el cabello encanecido y las arrugas de la edad, sino la mujer joven de hace 40 años, radiante, con la melena castaña cayendo sobre los hombros y la sonrisa plena del día de su boda. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Ese era solo el principio. Con las manos temblorosas, Clara retiró las telas una tras otra. En cada cuadro había un fragmento de su vida juntos: ella amasando pan en la cocina, ella leyendo un libro en el sofá bajo la luz dorada de la tarde, ella regando las flores del jardín con un vestido de verano, ella dormida con el gesto tranquilo de quien confía. Cada lienzo era una declaración silenciosa. Andrés la había observado con devoción, convirtiendo lo cotidiano en eterno. Había pintado no solo su rostro, sino su esencia, como si quisiera dejar constancia de cuanto la había amado en cada instante de su vida. Y no eran solo retratos. Clara descubrió también paisajes: los olivares teñidos de dorado en otoño, los campos cubiertos de nieve en invierno, la primavera estallando en flores bajo el cielo azul. Cada estación, cada rincón de su mundo compartido estaba allí, plasmado con una sensibilidad que ella jamás sospechó que Andrés poseyera. Andrés había plasmado en esos lienzos la belleza de su mundo compartido con una sensibilidad que Clara jamás habría imaginado. En un rincón del cobertizo, sobre una mesa manchada de pintura seca, encontró varios cuadernos apilados. Los abrió con cautela, y enseguida reconoció la caligrafía firme y meticulosa de su marido. Eran diarios. Cada página estaba llena de pensamientos, descripciones minuciosas, pequeños bocetos, notas sobre tonalidades y mezclas de colores. Entre esas líneas, Clara descubrió que Andrés había registrado su vida en común con un amor casi obsesivo: escenas cotidianas, gestos que parecían insignificantes y que él había elevado a algo eterno, recuerdos transformados en arte y palabra. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas mientras leía. Andrés la había amado con una devoción callada, cuidando cada detalle de su vida juntos como si fuera un tesoro. Pero una pregunta empezó a quemarle por dentro: ¿por qué había mantenido todo esto en secreto? Pasó páginas y más páginas, hasta que encontró una entrada fechada apenas 3 meses antes de su muerte. Allí estaba la respuesta. Andrés hablaba de algo que había descubierto 3 décadas atrás. Un secreto tan grande que nunca se atrevió a compartir con Clara. Algo relacionado con la herida más dolorosa de su matrimonio, la imposibilidad de tener hijos. Decía que era mejor callar, que esa verdad solo traería más sufrimiento. El suelo pareció moverse bajo los pies de Clara. ¿Qué verdad podía ser tan devastadora como para ocultarla durante 30 años? Con manos temblorosas hojeó desesperada, atravesando páginas amarillentas llenas de recuerdos y observaciones, hasta dar con un pasaje fechado en septiembre de 1993. La letra era más agitada, como si Andrés hubiese escrito con el corazón encogido. Allí lo confesaba. Durante un control médico de rutina, los resultados habían revelado algo irreversible: Andrés nunca podría tener hijos. El problema no había sido Clara, como ambos pensaban, siempre había sido él. Clara se dejó caer contra la pared del cobertizo, con el pecho agitado y las piernas débiles. Andrés lo supo todo ese tiempo. Lo había sabido siempre. El diario continuaba. Andrés reconocía que jamás tuvo el valor de decírselo. Clara había cargado con la culpa durante años,
convencida de que era su cuerpo el que fallaba, sometiéndose a pruebas invasivas, a consultas humillantes, llorando en silencio cada mes. ¿Cómo confesarle entonces que se había torturado por nada? ¿Cómo decirle que el peso nunca fue suyo, sino suyo propio? Las lágrimas de Clara cayeron sobre las páginas, borrando algunas letras. Recordó aquellos años de ilusiones rotas, las visitas al médico, la esperanza que moría una y otra vez. Y entendió. Andrés había preferido callar, cargar él solo con la verdad, para protegerla, para no añadir más dolor a su dolor. Había elegido guardar silencio, y amar en silencio también. Andrés había decidido dejar que Clara creyera que la ausencia de hijos era obra del destino, un misterio de Dios que ninguno podía cambiar. Y en lugar de rendirse a la tristeza, transformó ese vacío en otra forma de amor, un amor que volcó por entero en ella. La pintaría, la eternizaría en cada lienzo, capturando su belleza y la esencia de los días que compartían, como si de ese modo pudiera multiplicar la vida que no habían podido dar. Clara miró a su alrededor y comprendió de golpe. Aquellos cuadros no eran simples ejercicios artísticos. Eran la manera en que Andrés había canalizado el amor paternal que no pudo entregar a un hijo, convirtiéndolo en devoción hacia su esposa y en colores que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Era su refugio, su forma de crear vida desde el silencio. Pero entonces Clara advirtió algo más. En el fondo del cobertizo, tras una pesada cortina, parecía ocultarse otra estancia. El corazón le martilleaba en el pecho mientras se acercaba. Con un gesto tembloroso, descorrió la tela, y se quedó petrificada. Detrás no había más lienzos, ni herramientas olvidadas. Había un cuarto infantil. Una habitación completa, decorada como si aguardara a un niño que nunca llegó. La cuna de madera, finamente tallada y pintada a mano. Juguetes en sus cajas, intactos, esperando ser abiertos. Un pequeño armario con diminutas prendas colgadas con cuidado. Y en las paredes, murales alegres, animales sonrientes, paisajes de cuento, un cielo azul lleno de estrellas pintadas. Clara sintió que el aire le faltaba. En un pequeño escritorio halló una nota, escrita con la letra inconfundible de Andrés. Decía que aquel cuarto era para los hijos que nunca tuvieron, pero que siempre habían amado en sus corazones. Para ti, Clara, había escrito, que habría sido la madre más maravillosa del mundo. Clara se dejó caer en una sillita infantil y rompió en un llanto incontenible. Andrés no solo había cargado con el peso de su secreto, también había construido un santuario para los sueños que nunca pudieron cumplirse. Un espacio donde el amor paternal que no pudo dar se transformó en un legado silencioso. Pasó horas allí, rodeada de esas huellas de un amor que seguía vivo aún después de la muerte. El sol ya se escondía cuando notó un sobre colocado sobre la cuna, con su nombre escrito en la portada. Sus dedos temblaban al abrirlo. Era una carta, escrita apenas una semana antes de que Andrés partiera. En ella, él confesaba que si Clara la estaba leyendo, significaba que por fin había descubierto su secreto más grande. Explicaba cómo había sabido, 30 años atrás, que él era la razón por la que no podían tener hijos. Cómo había decidido callar para no añadir más dolor al suyo. Cómo había preferido expresarle su amor en silencio, en cada trazo, en cada color. Le decía que ese cuarto lo había imaginado para ambos, para los hijos que nunca llegaron, pero que siempre vivieron en su corazón. Que no quería que pensara que su vida había sido incompleta. Porque para él, Clara lo había sido todo, esposa, amiga, inspiración, refugio y familia. El amor de Andrés había sido tan vasto que logró llenar cada vacío, cada silencio, cada herida. Ahora, todos esos cuadros eran de Clara. No eran solo pinturas, eran la crónica íntima de una vida compartida, escrita no con palabras, sino con pinceles y colores. En la carta, Andrés le explicaba que podía hacer con ellos lo que quisiera, guardarlos, venderlos o incluso destruirlos. Pero, sobre todo, le pedía que siguiera adelante, que viviera plenamente, que fuera la mujer luminosa a la que había amado con cada fibra de su ser durante 40 años. En una postdata añadía un detalle inesperado. En el cajón del escritorio se encontraba la llave de la caja fuerte del banco. Allí hallarían documentos con todo lo necesario para gestionar la venta de los cuadros, si algún día así lo deseaba. Un crítico de arte de Madrid ya se había interesado por su trabajo el año anterior. Los lienzos valían mucho más de lo que Andrés había imaginado, y sugería que Clara usara esas ganancias para hacer algo bueno, apoyar a parejas que luchaban contra la infertilidad o a jóvenes artistas que soñaban con encontrar su voz en el arte. Cuando Clara terminó de leer, las lágrimas recorrían su rostro, pero eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de gratitud.
Andrés no solo la había amado hasta el último día, también había transformado su mayor tragedia en un legado bello y eterno. 3 meses después, el Museo Reina Sofía de Madrid inauguraba una exposición inolvidable, El amor silencioso. 40 años pintando una vida. 3 salas enteras exhibían las obras de Andrés García, y la historia detrás de cada lienzo conmovía a críticos, coleccionistas y visitantes de toda Europa. Clara recorrió la muestra junto al director del museo. Frente a cada cuadro, una pequeña placa relataba un instante de su historia. Los periodistas la seguían de cerca, cautivados por la vida de aquel carpintero que había convertido su matrimonio en una obra de arte. Los críticos hablaban de un realismo íntimo, de un amor destilado en colores, pero para Clara eran, simplemente, los recuerdos más hermosos de su existencia. Una reportera le preguntó cómo se sentía al ver el trabajo de su esposo colgado en los muros de uno de los museos más importantes del mundo. Clara acarició el anillo que aún llevaba en el dedo y con una sonrisa tranquila, respondió: «Me siento profundamente amada». Durante 4 décadas había creído que su matrimonio era como el de cualquier otra pareja. Ahora comprendía que Andrés la había amado de un modo único, tan inmenso que incluso la había vuelto inmortal a través de su arte. La venta de la colección superó los 2 millones de euros. Con esos fondos, Clara fundó la Fundación Andrés y Clara García, dedicada a apoyar a las parejas que enfrentaban la infertilidad y a promover el arte como herramienta de sanación. El primer centro abrió en Toledo, la ciudad que había sido escenario de su historia de amor. El antiguo cuarto infantil del cobertizo fue reconstruido dentro del centro como una sala de esperanza. Los murales pintados por Andrés seguían en las paredes, regalando consuelo a quienes pasaban por ese mismo dolor. Clara decidió quedarse solo con 3 cuadros: el retrato de su boda, uno donde Andrés la había pintado leyendo en el sofá bajo la luz de la tarde, y el último, inacabado, en el que aparecía rodeada de flores en el jardín que habían cuidado juntos. Con el paso de los meses, Clara comenzó a recibir decenas de cartas de agradecimiento de parejas que habían pasado por el centro. Cada testimonio era una chispa de esperanza, pero hubo uno que la conmovió especialmente. Una joven pareja de Sevilla le enviaba una foto sonriendo, con una niña de rizos dorados en brazos. Gracias al apoyo recibido en la fundación, habían logrado cumplir su sueño de ser padres mediante la adopción. Clara acarició la fotografía y dobló la carta con cuidado, guardándola junto a las demás. Andrés había tenido razón. Su amor, incluso después de la muerte, había encontrado el modo de seguir tocando vidas, de sembrar esperanza donde antes solo había vacío. Aquella tarde, Clara volvió al cobertizo, ya sin lienzos ni muebles, pero impregnado de recuerdos. Se sentó en la vieja silla donde Andrés solía pintar y miró durante un largo rato el último cuadro inacabado. Con las manos temblorosas tomó un pincel, y en un gesto sencillo pero cargado de significado, añadió un detalle: una mariposa que revoloteaba sobre las flores del jardín. Era su manera de decirle a Andrés que había comprendido, que su amor era como esa mariposa, ligero y frágil en apariencia, pero con la fuerza suficiente para volar más allá de la muerte y del tiempo. Al día siguiente, Clara tomó una decisión final. Donó el cobertizo al ayuntamiento para convertirlo en un espacio cultural donde otros artistas locales pudieran crear. En la entrada colocaron una placa con el nombre de Andrés, recordando que entre aquellas paredes un hombre había transformado el amor en arte y el arte en esperanza. Con los años, Clara comprendió algo profundo: los secretos que nacen del amor no destruyen, construyen. Y que los descubrimientos dolorosos, si se miran con el corazón, pueden convertirse en los regalos más valiosos de la vida. En la sala principal de su casa, Clara colgó una frase que resumía toda su historia. El amor verdadero no necesita palabras, se expresa en los gestos, se siente en el silencio y sigue vivo incluso cuando quien lo dio ya no está. Y aunque esa parte de su vida había llegado a su cierre, la historia no terminaba allí. Porque en un pequeño pueblo de Andalucía, otra mujer estaba a punto de abrir una puerta, de descubrir un secreto que le revelaría que incluso tras una vida entera de silencios, puede esconderse una verdad extraordinaria. Como Andrés convirtió el amor en arte inmortal, tú también puedes descubrir que detrás de cada silencio late una historia capaz de cambiarlo todo. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero jamás muere. Pero no te detengas aquí, porque en Ecos de mi voz cada relato es un espejo de vida, un recordatorio de que incluso los secretos pueden traer esperanza. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que inspiran, emocionan y transforman.